Leonidas Issa el día de hoy tuvo una presentación en Estados Unidos sobre el derecho a la justicia indígena. Todo esto tendría relación también con el Plan Fénix que lleva el presidente Noboa. Como se conoce públicamente, Leonidas Issa es un precandidato para la presidencia del Ecuador. Pero ¿será que Leonidas Issa podrá ser protagonista en estas próximas elecciones? ¿Usted qué opina? Le quiero dejar a continuación las palabras de Issa desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Escuchemos. La justicia penal ordinaria emprende acciones en contra de las autoridades comunitarias que ejercen jurisdicción de acuerdo a su derecho propio. Estos procesos penales criminalizan el ejercicio de un derecho colectivo de los pueblos indígenas. La crisis de seguridad que afronta en este día el Ecuador en los últimos años impacta seriamente a las comunidades indígenas, sin que el Estado ecuatoriano haya estado en capacidad de garantizar el derecho a la seguridad integral de sus habitantes. Las comunidades indígenas se ven especialmente afectadas, encontrándose en una posición donde deberían enfrentar a la violencia y a la criminalidad. La justicia indígena es un aporte de los pueblos indígenas a resolver el problema de seguridad, descongestionar el sistema de justicia y ahorrar recursos en el sistema ordinario. Sin embargo, este recurso de autodefensa y justicia propia enfrentan obstáculos significativos. Por ejemplo, en este momento que vivimos de incertidumbre, de inseguridad, la delincuencia, del crimen organizado, solo la jurisdicción comunitaria que corresponde a la cobertura nacional de la CONAIE entre las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, aproximadamente existen 10.000 comunidades en las 3 regiones del país, 18 pueblos, 15 nacionalidades. Esta es nuestra capacidad organizativa con la cual estamos enfrentando la delincuencia y el crimen organizado. ¿Cuánto significa de ahorro al Estado ecuatoriano? Seguramente millones y millones de dólares. En lugar de ser respetado este derecho, ¿qué está haciendo el Estado ecuatoriano? Más bien, gasta recursos económicos a través de la fiscalía, a través de los jueces, para perseguir a las autoridades comunitarias. En ese sentido, creemos importante que la vigencia de los 21 derechos colectivos no se pueden mirar de manera desintegrada. No se pueden mirar los derechos colectivos de manera, en este caso, individualizada. Los derechos colectivos en los territorios de los pueblos indígenas en el Ecuador deben ser aplicadas de manera colectiva. Por ello nos parece importante también determinar sobre las guardias comunitarias, nuestra capacidad de autodeterminación, nuestra capacidad de autocontrol en los territorios, que en este momento las guardias comunitarias han significado, han constituido un elemento fundamental para la defensa de los territorios. Pero así, además de eso, hemos recibido un proceso de estigmatización, de persecución por parte de las autoridades del gobierno. En la actualidad enfrentamos un proceso de estigmatización y persecución sistemática, instalando en la sociedad la idea del enemigo interno, la idea del terrorismo, confundiendo fácilmente un acto criminal de las bandas delincuenciales con un acto de defensa territorial, la Guardia Comunitaria, que incluso ha aportado al Estado ecuatoriano. No podemos aceptar que en el Estado ecuatoriano un segmento de la sociedad hayan logrado instalar la idea del terrorismo a partir de implementar estos discursos que han hecho tanto daño a los pueblos indígenas. Pero además de eso, los gobiernos de turno, como por ejemplo el gobierno de Lazo, el decreto 730 señala ya nuestros símbolos sagrados, señala como armas ancestrales y que estos pueden ser utilizados para determinados actos. Pero además de eso, si queremos utilizar nuestros símbolos sagrados, ¿qué dice? Debe pasar, como son armas, debe pasar por la autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Además de eso, en el decreto 730, que implica que las Fuerzas Armadas, dentro de los operativos generales, puede fácilmente confundir en este caso un hecho, una acción jurídica por parte del movimiento indígena o una reacción en los territorios, puede ser tranquilamente confundida con un acto terrorista. En este momento, el decreto 111 de conflicto armado
a nivel interno determina que las nuevas amenazas para la seguridad del Estado y el monopolio de la fuerza se encuentran también en grupos tribales. Si vamos a la declaración de la OIT, de las Naciones Unidas, pueblos indígenas y tribales, ¿qué significa? Que serían también las comunidades indígenas. Esto es de enorme preocupación en el momento de aplicar los derechos colectivos. Por ello creemos importante que en este proceso deben ser las instancias internacionales las que están vigilando la aplicación de los derechos por parte de los estados, deben tener prioridad en exigirla. En ese sentido, hacemos el siguiente petitorio. Por todo lo expuesto, pedimos a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos que promueva espacios de diálogo entre estados y sociedad civil en el ámbito interamericano para discutir estrategias de protección y fortalecimiento del ejercicio de los sistemas de justicia propio de los pueblos indígenas en el contexto de la crisis de seguridad por la que atraviesa varios países de la región, sin dejar a un lado que los territorios de los pueblos indígenas, reiterando que han sido esta capacidad organizativa, esta capacidad de autodeterminación, la que ha aportado al Estado ecuatoriano, al menos en este proceso, con más de 10.000 comunidades en el control de la seguridad. Pero además de eso, ha significado la actoría de 10.000 autoridades comunitarias, la que ha ahorrado al Estado ecuatoriano en procesos de tratamiento judicial o en procesos de aplicación de justicia indígena. Tenemos firmado un convenio con el Consejo de la Judicatura en la intencionalidad de avanzar en la aplicación, en el respeto, en la coordinación y cooperación. Sin embargo, en la práctica no pasa mayor cosa. Más bien, lo que ha elevado en estos tiempos, que me parece muy preocupante, por la aplicación no solo de la justicia indígena, sino de los 21 derechos colectivos, la autodeterminación, la capacidad de organización, la organización de las guardias comunitarias, se ha permitido naturalizar, normalizar la estigmatización y la criminalización por la aplicación de un derecho. Pero cuando viene por parte de un segmento de la ciudadanía que han instalado el tema del terrorismo, el tema del vandalismo, no pasa nada, ahí no hay ninguna apertura por oficio. Pero cuando trata de una lucha del movimiento indígena, la Fiscalía inmediatamente apertura investigaciones por oficio. Entonces ahí miramos por qué no la presencia de las autoridades correspondientes de justicia. Es justamente porque miran desde un punto colonial, como que no es importante, no les interesa. O si es que venimos de estos espacios simplemente a justificar, no por los esfuerzos que necesitamos trascender como Estado plurinacional. Sobre la pregunta, ¿cuáles son los mecanismos concretos a los cuales nosotros hemos allanado? En este caso, que existe en el Ecuador. El mecanismo es constitucional, que establece que la Corte Constitucional debe revisar la sentencia indígena a petición de la parte. En caso de establecer violación de derechos humanos, determina que la Fiscalía aperture una investigación. Pero en este momento, ¿qué pasa? La Fiscalía, en este caso, no puede, actúa de oficio, digamos, ¿no? Fuera de este control constitucional. Por ello, una sentencia que incluso nosotros hemos llevado a cabo y ha salido resoluciones de la Corte Constitucional, cuando ya están jodidos, ahí apenas intentan repararla. Otro tema, ¿por qué está siendo confundido? Que en este caso preguntó mi estimado comisionado, ¿por qué están siendo confundibles con los delitos tipo terrorismo, sabotaje y todo aquello? Porque han ido cada gobierno de turno. En el gobierno de Lasso, por ejemplo, en el momento de aplicar el derecho colectivo, la consulta previa, que en este momento tenemos problemas en los territorios de los pueblos indígenas, la presencia minera y petrolera, no la consultan, más bien han confundido con la consulta ambiental. En el momento que las comunidades, con las guardias comunitarias, con su sentencia indígena en los territorios, defiende su territorio, ¿qué dicen? No son, simplemente están diciendo que son actos terroristas. Por ello, en el decreto 707, vuelvo a reiterar, que incluso señalan que a nosotros dicen que tenemos armas ancestrales, cuando jamás la hemos tenido. Es fácilmente confundible. Y además de eso dicen que esas armas ancestrales tienen que ser autorizadas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Caemos en un ridículo. Y ahora en el decreto 111 del presidente Noboa sobre el conflicto armado, ya determina que entre las nuevas amenazas, escuchen esto para toda la región, entre las nuevas amenazas para la seguridad del Estado y el monopolio de la fuerza se encuentran también grupos tribales. ¿Qué significa aquello? Si vamos al concepto de grupos tribales, significa comunidades de origen.
¿Acaso no están pretendiendo confundir o no están pretendiendo vincular la lucha por los territorios de los pueblos indígenas en un acto terrorista que han generado o han perpetrado los grupos delictivos en el Ecuador? Estos son temas que estamos en el día a día defendiendo. En estos días se ha discutido, se está luchando para que los derechos de los territorios de los pueblos indígenas no estén siendo cercenados, en la falta de la consulta previa no estén siendo cercenados por las mineras. No es el tema en este momento, pero nosotros hemos dicho que los 21 derechos colectivos, justicia indígena, educación, territorio, todos los derechos desarrollamos de manera integral, no se puede disgregar. Muchas gracias. ¿Usted está de acuerdo con Leonidas Sisa? ¿Apoya sus palabras? Hágame saber su opinión. Nos estamos viendo en un próximo video. Y también cuénteme si usted votaría por él.